vamos a abordar el tema 551, ejemplo 551, que es dentro del tema de materiales biológicos, enfriamiento de alimentos y materiales biológicos. Clase 32, 26 de noviembre. Entonces, vamos haciendo una hoja de Excel para que vean que a pesar de que es para alimentos, el tratamiento de las geometrías se hace de manera semejante como si fuera para un sólido, ¿no? Entonces, tenemos los datos y dice, no, pues se tiene una densidad 1073 kilogramos sobre metro cúbico, un CP de 3.48 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, que lo necesitamos en joules sobre kilogramo por Kelvin. Para eso pues lo multiplicamos por 1000. Acá 0.498 watts entre metro por Kelvin. Y un espesor que es, ahorita vemos lo de la geometría, pero es un corte de carne, ¿no? Tiene 0.203 metros, es lo que mide el grosor. Se tiene en un congelador a una temperatura de, bueno, no dice, está a 37.8 grados centígrados. Y si dice en el centro la tenemos a centro, ¿no? Que no es otra cosa que la T, 10 grados centígrados, pero la T1 a 1.7 grados centígrados. Coeficiente de película 9.7 metro cuadrado por Kelvin. Entonces, lo primero con todos estos datos que vamos a calcular es la difusividad térmica, porque no nos las dan, pero sí nos dan las propiedades del bistec. Entonces, la difusividad térmica, acuérdense que está en metros cuadrados por segundo, y la difusividad térmica es la conductividad térmica entre la densidad por el CP, pero en joules sobre kilogramo Kelvin, a 1.33 por 10 a la menos 7. Entonces, también vamos a necesitar la dimensión característica en metros, ¿no? Y como es una placa, pues va a ser el espesor
entre 2, ya lo habíamos visto antes, ¿no? Estamos en la 416. Y a ver, vamos hasta la gráfica, ¿no? La gráfica de una placa. Este es el cilindro. Y quedamos que esta era la placa, ¿no? Entonces, esto para que comprobemos que efectivamente, aquí le podemos añadir otro que diga geometría, una placa que representa un corte de carne, ¿no? Ah, entonces por eso, pues esto es válido, ¿no? Vamos a la página 393. Ok, para calcular ahora los llamados parámetros adimensionales. El primero de todos ellos va a ser la M, porque como es en el centro solamente necesito la M porque voy a calcular la X, ya ven que me dan la T. Entonces, espérame tantito. Ya sabemos que la M es esta, ¿no? Entonces va a ser K entre H por la dimensión característica, ¿no? Punto 1235. Y la Y, que es este, ¿no? Sería T1 menos la T entre T1 menos T0, ¿no? Punto 2299. Con lo cual podremos hacer la lectura del gráfico y como es en el centro de la placa, pues en lugar de esta vamos a usar esta, ¿no? Dice punto 22 y punto 2, entonces necesitamos hacer un poquito más grande. Imaginarnos, bueno, ahorita que haga la lectura, vamos a abrir la gráfica, ubicar el punto 22 más o menos. Acuérdense que este es punto 4, entonces podremos permitirnos hacer un malleo para ubicar por lo menos donde queda el punto 20, ¿no? Aunque no, podría ser aquí en la mitad, ¿no? Ubicarnos aquí en la mitad. Ahí está punto 20. Si mira, punto 22 debe ser un poquito más arriba. No, mejor vamos a ubicarlo bien. Aquí, déjame hacer el malleo. Aquí sería es 0.1, punto 2, punto 3 y punto 4. Luego lo selecciono, lo distribuyo verticalmente, lo alineo y lo agrupo, ¿no?
Y ahí está, tenemos punto 1, punto 2 y queremos punto 22 más o menos. Lo pongo en rojo. Aquí es punto 2, pues punto 22 tantito arriba, ¿no? Puede ser, punto 22. Profe, Sí. pero el punto 22 es de la Y, no de la X. Ah, de la Y, perdón. Sí. Entonces sí es cierto. Punto 2. Pues ahí está diferente. A ver si me sirve este más al rato. Ahí, hacemos. Aquí tenemos punto 4, ¿no? Vamos a poner en azul. De 2 en 2, así que se supone que aquí es punto 2. Entonces si ubico el punto 3, pues va a quedar en medio de esos dos, ¿no? Entonces agarro este y le digo, mira, alíñalo horizontalmente, alíñalo hacia abajo. Ahí está. Entonces, de aquí a acá hay punto 3. Aquí podemos poner. Ah, caramba, ¿qué le pasó? Y se movió. ¿Cómo está eso? Le digo alinea, digo ordenar hacia abajo. Aquí sería. Aquí. Entonces aquí sería punto 21. Punto 22. Punto 23. Punto 24. Punto 25. Punto 26. Punto 27. Punto 28. Punto 29. Como estos los alineamos y los distribuimos y los agrupamos. Ahí está. Me dio punto 22. Entonces me acerco un poquito más. Trazo una línea. Ahora roja. Y si este es punto. Su mecha.
tengo punto 21 y aquí punto 22, casi punto 23, ahí está, ¿no? Dice, este es punto 1 y punto 2, pues hay que imaginarse una línea por aquí y se supone que si pasa en medio es más o menos punto 15, ¿no? Punto 15. Entonces punto 12, pues si aquí lo pongo azul es punto 15, pues punto 11 ¿dónde anda, no? Pues tal vez a la mitad de la mitad. Pasa por aquí a la mitad, más o menos, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces ahora, de ahí donde se cruza, debo de trazar una línea vertical donde se cruza y leer, ¿no? Entonces ahí tenemos punto 4 y punto 4, punto 8. Esta nos va a ayudar, la que descartamos hace rato. A ver en dónde cae. Si ahí en el extremo es punto 8, aquí caemos entre punto 8 y punto 9, o sea que es punto 85, punto 86, yo creo que pues está más pegadito. Punto 86, ¿no? Punto 86. Entonces, que leamos con precisión. Ya lo pegamos ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, X punto 86, mira, lo tengo que poner en rojo. Y pues si sabemos que la X es esto, ¿cuánto me va a dar el tiempo, no? Entonces, si eso es la X, pues despejando el tiempo me va a dar X por la dimensión característica al cuadrado, ¿no? Entre la difusividad térmica. Entonces aquí le podemos llamar tiempo de enfriamiento. Tiempo de enfriamiento va a ser igual a X por la dimensión característica al cuadrado entre alfa, ¿no? Entonces 66.000 segundos, ¿no? Que podemos expresarlo en otras unidades de tiempo, minutos o horas. Entonces, esto entre 60, pues 18 horas para que se enfríe, ¿no? Ahí está. Eso sería el problema 551.
Entonces, como ven, pues no importa que sea un material biológico, podemos considerar lo que es como una geometría sólida, ¿no? Inclusive sin protuberancias, como podría pensarse que es un corte de carne, ¿no? Podemos decir, no, pues es un cuadrado. Para consideraciones, para aproximaciones, puede ser un cubo rectangular, ¿no? ¿verdad? Ese es el 551. Entonces, pues nada más de si queremos más detalles, pues tenemos que hacer un mayor de la gráfica para ponerle más atención. Sigamos con esos últimos problemas del capítulo. Estábamos en la que, en la 416. Entonces vamos por acá. Aquí entramos a lo que es el tema congelación. Bueno, ya terminamos ¿no? Que era de... Ahora estamos en congelamiento. Solución aproximada de Max Planck para la congelación. Que es esta ecuacióncita que tenemos aquí, la 5511 y la 552. Van a ver que dependiendo de la forma, de la geometría, las constantes P y R pueden adoptar un valor. Entonces veamos, problema 552. Ahí asumen un calor de vaporización constante para este tipo de problemas, pero pues depende de la temperatura. Eso lo pueden encontrar en las tablas de vapor. Acuérdense que en termo aprendieron a leer las tablas de vapor. Entonces tenemos A, que es 65. Es el espesor, ¿no? Metros. El fluido, bueno, esto tendríamos que hacerlo. Fluido, aire. Geometría, placa, que es un corte de carne. Luego la T1, que es menos 28.9 grados centígrados. Y la temperatura final, que va a ser menos 2.8. Bueno, aquí a T0 le llaman T1 y a T1 le llaman TF, ¿no? Porcentaje de humedad también me lo piden. Sería el 75%, ¿no? Lo otro es fracción, ¿no? El coeficiente de película, 17 watts entre metro cuadrado por Kelvin. La densidad, 1057 kilogramos sobre metro cúbico. 1.038 entre metro por Kelvin. Aquí esta la vamos a pasar por si las moscas. Creo que sí la vamos a usar en kelvins. Entonces le sumamos 273.15. Y aquí pues
Maestro, ¿y la densidad no repercute en algo? Ahí dice que la densidad solo va a ser para carne sin congelar, pero la carne está congelada, ¿no? Y aparte dice que Sí, la pero si cada la tiene si la tiene el problema, aquí está, Ah, mira, ok. Sí, sí. la necesita de todo, ¿no? Ujú. Ah, bueno, yo decía porque pues dice que es para la carne sin congelar. Ok, maestro. Mm, Entonces, calor latente de fusión. El calor latente de fusión para el agua. Es otro dato, le digo que no le importa la temperatura. Entonces yo creo que es a 0 grados, vamos a ver. Estamos en la 419. Ay, que este no es aquí. 419. Ahorita regresamos acá, estamos en la 988. A 0 grados. En tal calor. Ah, no, pero este es para el de líquido vapor. No, para hielo. Sí, es cierto. No, ese es otro. Bueno, pero es constante. De hielo a líquido, ¿no? Que es la lambda. Para pasar de hielo a líquido. Lambda F le llama el problema. Es de 335 kilojoules sobre kilogramo. Pero dice, para el corte de carne va a cambiar. ¿Por qué? Porque no todo el corte de carne es agua. Del corte de carne. ¿Cómo voy a calcular el calor latente del corte de carne? Pues va a ser una multiplicación. Simplemente voy a multiplicar la fracción de humedad por el calor latente de fusión del agua. Ahí está. Ese sería el calor latente de fusión del corte de carne. Y ya, nada más determinar el tiempo de congelación. ¿Va? Entonces, de las fórmulas que les digo que vienen ahí, el tiempo me lo van a dar en segundos. Lo único que tenemos que cuidar es de que mmm, ahí, está más abajo, de que veamos qué forma tiene, ¿no? Entonces dice para una placa infinita, que no es nuestro caso, para una esfera o para un cilindro infinito, que no es nuestro caso, ¿no? Entonces para una placa creo que es el primero. En caso de que no sea una placa finita como la que vamos a hacer ahorita, pues hay que ver qué caso es, si nos da una esfera o un cilindro, ¿no? Y ya nada más hay que checar que la esté en metros, que esté en internacionales, que la lambda esté en joule sobre kilogramo. A ver, vamos a convertirlo, yo creo que sí, por aquello de la consistencia de las unidades. Joule sobre kilogramo. Multiplicamos por 1000. Entonces sería lambda del corte por la densidad del corte de carne, pues entre en kelvins, que es lo mismo, una delta en kelvins que en grados centígrados, es la misma cosa. Vamos entre paréntesis.
por, abro paréntesis, A, entre 2 por H, más A cuadrada, entre 8 veces la conductividad térmica. Esto es como una correlación, parece, por acá, ¿no? Cerramos y cerramos. 12.000 segundos, ¿no? Qué raro. En la densidad lo ocupó en kilogramos. Sí, sí, por ese lado sí está bien. Pero... ¿Qué se me fue ahí? No, nada. Qué raro. La lambda. No puse 38, sí, sí. Sí. Claro. Vamos a hacerlo por partes. Lambda por densidad. La densidad sí es 1.0. 1057, sí. 1057. Entre TF menos T1. Vamos a hacerlo con esto. Pone que es lo mismo. Esto. Luego A. Sí, 0.365. A es 635. Ahí está. 0,635. Ándale. Sí, son 23.000. Ahí le dio. Ándale, ahí está. Ya nada más convertimos a minutos y horas, ¿no? Minutos y horas. Este en 360 y este en 360. 6 horas en congelar la carne, ¿no? Hasta la temperatura de menos 2.8. Entonces ese es el problema. Tan sencillito, ¿no? P552. Entonces esto es constante y nada más tienen que checar estos valores en caso de que la forma cambie, ¿no? Miren, no, pues tengo una salchicha. Sería aproximarla a un cilindro, ¿no? Esta, ¿no? O una varilla muy larga, pues ya con esto, ¿no? El chiste es nada más cambiar la P y la R según la forma. Y ya, ¿no? Entonces uno es de enfriamiento y el otro es congelamiento, ¿no? O sea, un poco más frío, ¿no? Entonces, los problemitas que ustedes van a hacer. Acabando el capítulo, lo que no se me, ya no queda mucho tiempo, tenemos que pasar al capítulo 6, que es transferencia de masa. Aquí hay un problema, un tema que vemos que es, puedes ver en estado transitorio la transferencia de calor, las diferencias finitas con la ecuación de Laplace, pero en estado transitorio. Entonces, no sé por qué no dio tiempo, porque iniciamos normal el semestre. Pero sería el único tema que falte de este capítulo. A ver si de mañana decido si sí o si no lo vemos. Si no, nos pasamos al 6. Aquí no, bueno, filetes de pescado. Un lote de filetes de bacalao
pues no son precisamente placa, pero este puede ser una placa, ¿no? Un lote de filetes de pescado que tiene la misma problema 552, ok. Igual puede ser una placa, congelación de un cilindro. Yo creo que con dos que hagan a mano, el 552 y el 555. Entonces, así le vamos a dejar. Clase 32 del 26 de noviembre. Hoy, pues 552 y 555. A mano. Entonces los temas que vimos hoy fueron enfriamiento de alimentos y de materiales biológicos, y vemos el detalle de congelación de alimentos y de materiales biológicos. Básicamente son los temas que vimos. Están 100 puntos, 26 de noviembre, dos problemas a mano y ya quedó. ¿De acuerdo? ¿No hay preguntas? Profe, yo tengo una duda. Sí. Con respecto a los valores de P y R. Pero acércate a tu micrófono porque no, se oye así como muy grave. Yo tengo duda con lo del valor de P y R. De P y R, ajá. Sí, o sea, no entendí esa parte. Sí, porque si te das cuenta, la ecuación que usamos fue la 511. Pero la 511 es solo para una placa. Una modificación a esa ecuación es la 552. Pues aquí está P y R, ¿no? Por ejemplo, en el problema 555, 419, el 55, te dice congelación de un cilindro de carne, ¿no? Vamos a usar un cilindro, la 435. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a agarrar esta ecuación, la 5512, y aquí pues vas a buscar para un cilindro, ¿no? ¿Cuánto vale la P para un cilindro? Un cuarto. ¿Cuánto vale para la R? Un 16, lo pones en la fórmula. Y ya. Ya las otras variables son las que te dan problemas, ¿no? Es nada más que constante vas a usar en esta ecuación, ¿no? Sí, ¿verdad? No oigo, se cortan. Gracias. Bien. ¿Algo más? ¿No? Profe, el segundo de ejercicio es el 555. Sí. Ok, gracias. Ahorita está ahí en la clase. Recuerden que siempre en la clase hay que Ah,
No, es que no quedó, no le puso completo, no, puso 5-5. Ahora sí. Gracias, profe. ¿Otra pregunta? ¿Ya no?